Pero muchas gracias, Ulises, por el pase. Muy contento por participar en este seminario. Es una oportunidad para compartir, entregar información interesante a toda nuestra distinguida audiencia, ¿no? Muy bien, acabo de compartir mi pantalla. Confírmame, Ulises, si la estás viendo. Confirmado. Ok, perfecto. Entonces comencemos con esta sesión. Efectivamente, los voy a guiar en este caso. Voy a tener el privilegio de acompañarles y guiarles en esta presentación sobre todo este tema de antivirus, de códigos maliciosos, que ha estado, digamos, en el top 10 o el trending topic de hace, yo creo que desde que comenzó la pandemia, ¿no? Se ha acentuado muchísimo, quizás por todas esas adecuaciones que ha tocado experimentar las organizaciones para adecuarse a lo que era a la nueva realidad de trabajo, ¿no? La realidad de trabajo donde quizás hace 5 años el teletrabajo era un pequeño porcentaje de las organizaciones y ahora prácticamente todo el proceso de trabajo se ha ido al trabajo remoto y eso ha sido un desafío a todos esos administradores de Cisco, de comunicaciones, de firewall, que tuvieron que adecuar rápidamente, prácticamente en forma inmediata, para que la empresa pudiera sobrevivir a esta nueva coyuntura que aún estamos viviendo en el tema de la pandemia. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En este caso, efectivamente, vamos a hablar sobre la solución que está disponible para la plataforma IBMI, pero vamos a ver un poco lo que sería el tema de códigos maliciosos, un poco de estadística, un poco de ir, digamos, como siempre, desde un alto nivel y luego vamos aterrizando, ¿no? Como siempre hablo, es como una especie de un Google Map, vamos desde lo general a lo particular, porque este es un tema muy interesante, hay que entenderlo muy bien y no solamente técnico. Esto siempre hay que involucrar a toda la organización y es un tema, digamos, de la organización, es inclusive un tema social en muchas ocasiones, como hemos visto como ataques a sistemas financieros, instituciones del Estado, entre otros. Muy bien, comencemos en este caso a hablar de, por lo general, cuando llegamos a la implementación de estos sistemas de protección, llegan por en general por una obligación, por un proceso, digamos, regulatorio. Pero, a ver, este sistema de antivirus nos ha acompañado prácticamente desde el inicio de la computación. Los primeros antivirus, por ejemplo, el de Norton, McAfee, hoy el de Norton que se conoce como Symantec o el de McAfee comenzaron en la década de los 80. Y precisamente en esa década de los 80 esa arquitectura nos regaló lo que hoy día quizás es algo, digamos, que se toma como tácito, como que debe funcionar y que debe aplicar, que es lo informativo, lo detectivo y lo correctivo. Ya en la década de los 80, ya los antivirus se comportaban de esta forma. Tenían que informar, tenían que detectar y tenían que reaccionar de forma inmediata ante una amenaza que se pudiera presentar. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la normativa. Esta es la normativa que la estamos compartiendo, la 321, la PCI, Data Security Standard, que tiene que ver específicamente con el sector financiero. Sin embargo, esto no solamente el tema de los antivirus está asociado a la obligación a todo el sector financiero, sino que se encuentra en todas las buenas prácticas, por ejemplo, como la ISO 27000 series, o la ley SOC, o por ejemplo la GDPR, y eso no es, a veces uno comenta, organizaciones, por ejemplo, la GDPR es una normativa europea, pero todas las sucursales que se encuentran de esta organización en diferentes partes del mundo deben cumplir con esa normativa. Por ejemplo, la ley SOC, por hablar de una de ellas, es una ley de obligación general en Estados Unidos, pero todas sus filiales deben tener cumplimiento. Y un detalle importante, que muchas digamos, de las sanciones van con una estimación de la facturación mundial de la organización. Entonces, más allá, bueno, obviamente del tema punitivo de la normativa, es hoy que lo que se trata acá es de que sobreviva la organización ante un ataque o una amenaza que deje su operación sin funcionamiento. En este caso de la normativa PCI, por cierto, esta normativa va a ser renovada en el primer trimestre del próximo año, va a salir la versión 4 y se dice que va a estar muy enfocada a lo que sería la ciberseguridad. Bueno, casualmente con el tema que nos trae hoy en conversación de los códigos maliciosos y ataques con el sistema de virus. En este caso, voy a colocar aquí
para que veamos, en la medida que voy hablando, voy apuntando. Aquí estamos hablando de esta, digamos, la normativa PCI-DSM estándar, que se encuentra activa, digamos, vigente, tiene, digamos, 6, vamos a hablar, objetivos y tiene 12 requisitos. Acá estamos posicionados en el objetivo número 3, que habla sobre la implementación y el mantenimiento operativo de un sistema reconocido en su eficiencia de protección de códigos maliciosos de su organización. Sin embargo, acá también hay un punto muy importante en el objetivo número 5, que trata sobre las pruebas. Eso es lo que se habla como el llamado pentesting, ¿no? Las pruebas de penetración, que es muy importante poder hacer pruebas de detección de cómo la organización reacciona ante una amenaza, un ataque, y está preparada cuando se origine un ataque, digamos, real, y tener las medidas correctivas. Pasemos ahora a hablar sobre esto que sería la reputación en la integridad, ¿no? Que ha sido tan afectada, sobre todo en este año 2021, con los ataques del estilo secuestro de datos, llamados y conocidos como ransomware. Hay muchas organizaciones que se han visto impactadas su reputación, se han visto desconectadas de servicio por el secuestro de datos a nivel de este tipo de código malicioso. Y casualmente la semana pasada, hubo un seminario de este personaje que vemos acá, este señor, si no lo conoce, este es Warren Buffett, es el gurú de las inversiones, una de las personas de mayor riqueza de todo el mundo, y en ese seminario muy interesante hablaba sobre la integridad y la reputación. Y una frase que voy a citar entre comillas, me pareció muy interesante, que coloco entre comillas: pierde dinero para la empresa y seré comprensivo, pierde una pizca de reputación para la empresa y seré impecable. Cierro comillas. Aquí se trata sobre la importancia que tiene para una organización su prestigio, su reputación, y cómo puede ser amenazada quizás por una mala reacción o no estar preparado para un tipo de ataque, en este caso de cualquier tipo de código malicioso, pero precisamente lo que estamos hablando hoy día del secuestro de datos. Tanto es así que aquí vemos en la cumbre de Ginebra, que fue prácticamente en junio, cualquiera de ustedes coloca en el Google Cumbre de Ginebra 2021 y va a ver simplemente a estos dos personajes acá, va a ver a los presidentes de a nivel de Rusia y Estados Unidos con ese apretón de manos. Y el tema en su reunión privada fue básicamente hablar de ciberseguridad. Ese fue el tema principal que se habló y eso es lo que marca ahorita prácticamente lo que es la tendencia a nivel de tecnología, a nivel mundial, es la seguridad de información. Muchas empresas, por ejemplo, de las que hemos hablado hoy, en el caso, por ejemplo, es el System, que es el producto que les vamos a estar compartiendo, tuvo un portafolio que tuvo durante la pandemia una modificación a adquirir muchas empresas y muchos productos especializados de ciberseguridad. Y esa es una tendencia que se ha visto producto del tema de la pandemia, que las organizaciones han visto la necesidad urgente de adecuar todos sus sistemas de información, no solamente por los ataques, sino también por todo lo que tiene que ver con la nueva modalidad del tipo de trabajo. Hablemos un poco también de estadísticas. Son estadísticas muy recientes del tercer trimestre de 2021. Obviamente aquí vamos a estar viendo quizás el efecto iceberg, ¿no? No es el efecto pirámide, donde vemos toda la dimensión del problema, sino vamos a ver quizás un efecto iceberg, un 10%, porque hay mucha de la información de los ataques no son reveladas por el tema quizás del prestigio. Pero obviamente, de acuerdo al tipo de ataque, por ejemplo, el de ransomware, que puede sacar de servicio varias líneas de sistemas de información de una organización, por ejemplo, un banco, es inevitable que esa información no sea de conocimiento público. Por ejemplo, acá en Ecuador, donde yo me encuentro, hubo dos ataques muy importantes al primer banco de este país, tuvo casi 36 horas fuera de servicio, y la tercera empresa telefónica estuvo prácticamente 3 o 4 días sin que los usuarios pudieran hacer servicios como recarga y suscripción de nuevos servicios. Entonces aquí estamos viendo que este tipo de amenazas y ataques no solamente genera un impacto a la organización, a sus empleados, sino genera un proceso de impacto social. En una empresa, por ejemplo, en un banco que no puede prestar servicio, es increíble todo el problema que se puede generar por no poder accesar a los servicios financieros. No puede pagar una factura en una farmacia, en una clínica, para un traslado. Realmente todo se mueve por el dinero y por las transacciones financieras. Sin embargo, a pesar que vamos a ver quizás un 10% de todo el panorama, es una tendencia. En modelos estadísticos se habla de tendencias, ¿no? Y esto marca una tendencia que vamos a ver acá.
la primera gráfica, estamos viendo lo que sería por el tipo de ataque, es decir, desde el punto de vista técnico, es decir, de todos los códigos maliciosos, cuál es que tiene a nivel de tendencia la mayor porcentaje. Y es importante, como estamos viendo acá, que aquí serían todo lo que serían más de un 40%, serían códigos a nivel malicioso. Aquí se encuentra, por ejemplo, en ransomware, que son el secuestro de información. También tenemos aquí en una zona, digamos, naranja, que es como un código como que desconocido, que se habla de un ataque, pero no se ha podido, digamos, especificar exactamente de qué se trata. Sin embargo, de esta parte publica constantemente información de estadísticas de ataques a nivel de código malicioso, se puede estimar que prácticamente este 16% podría ser solo exclusivo códigos a nivel de amenazas de secuestro de información. También estamos viendo acá un porcentaje, aproximadamente un 12% de account takeover, que es el famoso phishing, ¿no? Que es el robo de información para accesar tu información, por ejemplo, bancaria, y por medio de información de social, pudieran tratar de accesar a tu sistema financiero por medio de ese phishing de información. Hay otro que se encuentra acá, que es el de acá, que está aproximadamente a un 8%, que es el target attack, que es un ataque ya más especializado, que es lo que llaman spear phishing de forma técnica, que no es que lanzas una amenaza general, sino que va como teledirigida a un tipo de target específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, por medio de la información quizás que se divulga en redes sociales, en el LinkedIn, en otras páginas de información, se encuentra información personal, te le dirigen una información que tú la identificas y la ves muy real de acuerdo a tu actividad de tipo de trabajo, ¿no? Y acá tenemos cómo ha bajado, digamos, este porcentaje de color verde, que es el defacement, que es esa famosa página que tú buscabas tu información bancaria para accesar a URL, pero no colocabas la dirección, sino colocabas el nombre del banco y accesabas a un link, pero ese link no era el link verdadero, sino que era una página falsa. Eso ahora se ha reducido muchísimo, un poco por la cultura que ha tomado y la campaña de información que han realizado el sector financiero para que los usuarios revisen, vean si es una página segura y si está certificada para poder accesar con la correspondiente URL. Esta gráfica que vamos a ver acá es realmente impactante, porque la primera gráfica que vimos es de forma técnica, cuáles son los códigos maliciosos, el tipo de ataque, etcétera. Pero aquí estamos viendo la motivación. La motivación de lo que sería el código malicioso de quien ejecuta la acción, prácticamente más de un 80% tiene que ver con crimen organizado. Entonces eso es muy importante porque está marcando una tendencia que el crimen organizado ahora se está, digamos, financiando con los ataques de virus, porque lanzas un proceso de ataque, secuestras la información, pides una recompensa y ese dinero se usa prácticamente para procesos, digamos, oscuros de forma desafortunada para financiar estos grupos de crimen organizado. Entonces, es muy interesante este tema y hay que estar preparados con la implementación de sistemas de protección en todos nuestros perímetros de red, tanto general como específico de cada plataforma, como vamos a ver en este caso de la plataforma IBMI. Un dato interesante acá que estamos viendo es el incremento de lo que sería el ciberespionaje, y es por eso, bueno, por eso es el tema principal, como vimos en la lámina anterior, que fue esa reunión que tuvieron los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Bueno, después muchos de ustedes sabrán que se hizo una campaña especulativa del ataque que tuvo Estados Unidos en las elecciones de Donald Trump en el año 2016, que lo favorecieron supuestamente por un ataque que se ejecutó desde Rusia. Muy bien, aquí estamos aterrizando ya cada vez más en lo que sería el tema que nos trae hoy para compartir, muy interesante, es la implantación, es decir, cómo debemos hacer para implantar un proyecto de antivirus. Esto no es como quizás como se hacía hace 30 años, que se compra una licencia, se descarga, se instala y se pone a funcionar. No, esto es un tema más holístico y ya lo hemos visto, que no es un tema trivial. Esto está siendo, digamos, financiado por crimen organizado a nivel mundial y hay que estar preparado y tratar de cubrir todos los espacios posibles para que la implementación sea sostenible y sea eficaz. Porque no se trata nada más de montar un antivirus, sino que funcione y tenga una reacción y estemos preparados para una amenaza. Aquí tenemos diferentes fases. Aquí la primera fase obviamente es la elaboración del plan
con la planificación que se debe hacer, involucrando todas sus aristas, todas sus particularidades, para que se involucren todos los, digamos, los actores importantes de la organización. Otro paso muy importante, yo creo que de todos los que voy a mencionar, este me parece el más importante, es la educación del personal. Es decir, es darle la información, darle los tips, cómo estar preparados, cómo detectar quizás, aunque eso es algo automatizado, pero siempre hay una posibilidad de error, que quizás se desactive el sistema de antivirus de la estación tipo trabajo, se desconecte por hacer una instalación y no se vuelve a activar. Entonces, que el personal esté, digamos, atento a verificar esas señales, esos tips, y pueda dar en el momento para evitar que la amenaza pueda penetrar. Este punto hay que limitar acceso. Muchos acá trabajan en el área de seguridad de información o podrían, en este caso, gerenciar un área de tecnología. Debemos limitar lo que son los accesos, ¿sí? Hay muchos superusuarios que tienen accesos ilimitados a toda la plataforma. Cuando hay un ataque, cuando hay una amenaza y se implanta en la organización, se utilizan los privilegios del usuario en el cual, digamos, tiene el acceso. Ese usuario quizás tiene N limitados acceso a las aplicaciones, y el impacto cuando se propaga esa infección de la organización va a depender inicialmente de esos accesos que tiene ese usuario que toma la acción por omisión o descuido de darle un clic quizás a un correo que le llega de forma inadvertida. Entonces, la limitación de acceso es muy importante. Pues cuando hay un ataque, sobre todo de ransomware, y eso ya lo han comentado varios expertos en seminarios sobre ciberseguridad, hacen lo que llaman, aíslan las redes o las plataformas o los niveles de servicio, como una especie de unas esclusas de un canal. Entonces, cuando se detecta una penetración o ya que hay una infección de ransomware, aíslan los sistemas que se encuentran, digamos, que están sin un error y están sin ninguna infección, para tratar de ver cómo con sus sistemas de recuperación de respaldo recuperan información que está encriptada. Porque la información encriptada es prácticamente imposible descifrarla. Acá estamos hablando de millones y millones de combinaciones, y el de tiempo de respuesta hay que buscar alternativas, y por lo general se utilizan sistemas de recuperación a nivel de respaldo. Otro punto muy importante es mantener el sistema antivirus actualizado y monitoreado en todas las acciones de trabajo, y sobre todo a nivel de los dispositivos de usuario, para que se tenga actualizada la última huella en el sistema. Siguiente, mantener los sistemas de monitoreo en tiempo real. Los antivirus hacen scanning planificado de los directorios, de secciones de trabajo y de los servidores, pero también hay es como un daemon, un tipo de servicio que detecta cuando hay una infección en tiempo real y se produce la reacción. Y finalmente, lo que sería el punto de auditoría, ¿no? Es decir, el sistema de antivirus debe tener un sistema de auditoría que responda a ese famoso W5 question, que son las preguntas a las respuestas de seguridad de información, de quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo, cuándo, dónde, poder responder todas esas preguntas y que sea totalmente auditable. Muy bien, pasemos ahora a lo que sería esa sección de la plataforma IBMI que se llama el IFS, ¿no? Que es el Sistema Integral de Archivos. Es una estructura que forma parte de la arquitectura. No es aquel mito que se habla que yo no uso esta sección IFS, eso a mí no me afecta, yo trabajo con la arquitectura propietaria del IBMI. Pues no, el sistema IFS forma parte del mismo sistema operativo, está dentro de la misma arquitectura, y cada día más, inclusive software de fabricantes utilizan esa sección para almacenar información. Por ejemplo, allí en el IFS podemos tener, por ejemplo, los catálogos de respaldo, podemos tener, por ejemplo, la instalación de Java, el Apache. Estos productos se están usando hoy día del open source, como el Python, el Joom, el RPM, inclusive, por ejemplo, el caso de los certificados digitales, se almacena en la sección IFS. Básicamente, esta sección IFS es un protocolo, digamos, hablando desde el punto de vista técnico, es un protocolo POSIX, que es
que es un protocolo que fue aprobado por la IEEE en el año 1980, que es una estructura, digamos, tipo Unix, ¿no? Una estructura de directorio, donde yo puedo crear un directorio y crear varios hijos y rutas, que es una estructura que no tenemos en la plataforma IBMI y la podemos obtener por medio de la sección IFS. Y un dato importante, que yo puedo hacer un mapeo desde una estación Windows, yo puedo mapear un directorio IFS y subir y bajar información para accesar datos de esta plataforma. Entonces, es una arquitectura que forma parte del mismo sistema operativo y no es que no lo use, simplemente forma parte de su funcionamiento, está allí disponible y es una posible causa de infección en este directorio correspondiente a esta arquitectura. Aquí vemos en esta lámina cómo la plataforma IBMI está preparada a hacer un scanning de estos directorios. Ustedes podrían entrar en su plataforma IBMI y colocar, trabajar con valores de sistema, WordSysVal, y colocarían, por ejemplo, este valor que aparece acá, que es KuntScan FS, que se coloca para activar el motor de búsqueda, el motor de exploración en el sector IFS. Y hay otro valor que se llama el QScan FS Control, que le indica cómo va a funcionar ese motor de exploración en la plataforma IBMI. De tal forma que podemos ver de forma muy clara que la plataforma IBMI puede ser ejecutado un proceso de scanning sin ningún problema y está preparada para poderlo hacer. De hecho, podemos entrar en un directorio, como vemos esta imagen que vemos acá, del emulador 5250. Podemos darle de trabajar con directorios en el WRKLNK. Podemos colocar esta ruta y podemos ver que está habilitada la opción de scanning. En este caso nos aparece el scanning status que se encuentra success, que fue exitoso. También podría ser fail, que fue fallida, o podría ser requerida, ¿no? Que required, que fue requerida, que está esperando a ser escaneada. Perfecto. Hablemos ahora ya, estamos aterrizando, en este caso, nuestro viaje en todo este conocimiento sobre los códigos maliciosos y virus, ya hablando de la plataforma IBMI. Y aquí podemos ver un poco lo que sería un ciclo de infección. Por ejemplo, acá una estación de trabajo puede ser un laptop, puede recibir este código ransomware, en este caso recibirlo por un correo o una conexión con un pendrive, y ese código puede entrar, digamos, de esa forma, ejemplo, a la organización por un mapeo que yo les hablaba, un mapeo quizás que puedas tener a nivel del Next Server, puedes hacer un mapeo a un directorio IFS, de esa forma se va el virus al sistema IFS, sistema integral de archivos, se hace una infección a nivel del IFS. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, una replicación a nivel de software, usando herramientas de replicación de software o por hardware, esa información se iría a replicar también ese virus en la otra plataforma, y por medio de esos mapeos que tuviera este usuario a otra red, se podría hacer la infección a toda la organización. En este caso aquí se produce toda la cadena de infección, todo lo que sería el cifrado de información. Sin embargo, si tuvieran un sistema de protección de tipo ransomware, de protección de código malicioso, en el mismo momento que se hace la conexión, que se coloca ese pendrive, que se coloca la conexión al mapeo, fue identificada en tiempo real por el sistema de antivirus y se hace una detección. Si es un código malicioso, se toma la acción, que puede ser típico de un antivirus, llevar a una zona de cuarentena. Si no se tiene quizás la huella adecuada, se hace la eliminación o se hace la corrección. En este caso, si no se detecta que es un código malicioso, es ignorado y el proceso continúa. Entonces es muy importante, como vemos acá, cómo se puede hacer una infección y cómo se puede masificar todo esto, inclusive en los sistemas de alta disponibilidad, en los sistemas de réplica. Acá vamos a conversar en este momento sobre los productos de Health System para seguridad. Obviamente vamos a enfocarnos hoy en la parte de antivirus. Como pueden ver, no solamente es una solución específica para antivirus, sino es una suite. Es decir, PowerTech de Health System. Health System es un fabricante legacy con más de 30 años en el mercado, muy reconocido, trabaja muy de la mano con IBM y tiene una suite y una solución de seguridad
que trabajan entre ellas en sinergia, es decir, se complementan entre ellas, se comunican entre ellas y se produce ese valor agregado, ¿no? Que es lo que siempre buscamos, que no es una solución por aquí y otra por acá, sino que entre ellas se puedan comunicar y puedan generar esa integración. Por ejemplo, acá podemos ver, mencionarles unas 2 o 3, el Compliance Monitor, una herramienta muy importante que es como si tuvieras un auditor dentro de la organización. Por ejemplo, yo les hablaba ahorita de la PCI DSS que se va a renovar en el primer trimestre de 2022. Bueno, bajando una actualización, ustedes pueden hacer un scanning y determinar para la normativa versión 4 cómo está su sistema operativo preparado para los cambios de esta normativa y ver cómo está su cumplimiento. Y en función a eso, preparar un esquema de acción. El tema de encryption aquí abajo, que estuve hablando Hernando hace unos minutos para el cifrado de información, también lo comentó Ulises, un producto bastante interesante y de forma muy fácil se puede hacer la implementación de todo el proceso de cifrado, obviamente con un plan de implementación. Y el tema acá que vamos a abordar, que sería el antivirus para la plataforma IBMI de forma integral. Cubre IX y en la parte de Linux de esta plataforma. Esta lámina, antes de ir, porque vamos a tener una demo que vamos a presentar para que vean cómo funciona, pero esa lámina, yo como la comparto, pienso que es un regalo para ustedes, porque básicamente cuando se hace una selección de un producto, se tiene que hacer una ponderación para poder comparar el producto A con el producto B y que la organización tome la mejor decisión. Bueno, esto es un regalo que les va a servir a ustedes hacer esa ponderación. ¿Qué deben evaluar para poder seleccionar la mejor herramienta de protección antivirus de su organización, en este caso orientado a la plataforma IBMI? La primera característica es que ese antivirus esté alineado o fusionado con las características del sistema operativo. Es decir, que el sistema operativo detecte que es escaneado, porque no se trata simplemente de hacer un mapeo y por colocar, quizás ustedes tienen un sistema antivirus, por ejemplo, que adquirieron, hacen un mapeo desde Windows y hacen un scanning. Pero el IBMI no se da cuenta que es escaneado. Sus atributos no cambian. Ya lo vamos a ver en la parte de la demo, como cuando se hace un scanning, el atributo cambia a exitoso o fallido. Eso es lo importante cuando hablamos de un antivirus que reconozca para la plataforma que es ejecutada. La segunda característica es el impacto del performance. Es decir, una característica es que esto va a estar corriendo en tiempo real, se va a ejecutar scanning preventivos planificados y esto no debe impactar al negocio, a la operación de negocio en lo mínimo posible. Siempre va a haber un impacto, obviamente, porque es un trabajo que se va a estar ejecutando, pero al estar alineado y creado para el IBMI, va a tener una mínima afectación en el performance de la plataforma. La siguiente característica tiene que ver con la característica heurística, que básicamente es lo que yo hablo que sería como la metadata del virus. Las huellas normalmente se liberan las primeras horas del día siguiente. Por ejemplo, mientras estaba dando Hernando su conferencia, yo estaba chequeando la página de McAfee y pues, bajé mi huella, eso también se puede hacer automático, pero ¿qué pasa? Hay lo que llaman el día cero del virus, donde todavía no está la huella, pero está la amenaza. Entonces, en este caso, el código heurístico, de acuerdo a la anatomía, vamos a llamar quizás el comportamiento del virus, puede tomar una decisión de pasarlo a cuarentena o hacer una eliminación cuando se detecta esta amenaza. Obviamente acá, que estoy aquí en la página de la lámina, estoy aquí a la izquierda, ahora abajo, la segunda fila, que sea configurable, que sea ajustable, porque cada organización tiene sus particularidades. Yo me acuerdo que hace 20 años yo trabajaba en un laboratorio y usábamos una aplicación que se llama BPCS, no sé, algunos quizás acá lo habrán escuchado, sistema de manufactura, y habían cosas que no se adaptaban a la organización. Y el eslogan era, no, el producto, el personal o la empresa tiene que adaptarse al producto, no el producto adaptarse a la organización. Y eso ha cambiado. Eso ha cambiado porque ahora hay muchos actores, hay muchos productos, hay mucha disponibilidad de soluciones y ahora el producto tiene que adaptarse a las circunstancias, a la configuración y las políticas de la organización. Y esto tiene este producto que sí es totalmente parametrizable y configurable. La siguiente, obviamente, tiene que ver con la actualización de las huellas. Este producto PowerTech Antivirus tiene una alianza con McAfee
y se bajan las huellas directamente desde este fabricante de forma automática o manual. Es un fabricante obviamente reconocido desde la década de los 80. Se escucha hablando de McAfee y tiene bastante reputación en todo el sistema de protección integral y mínimo impacto, sobre todo en la parte del performance de la plataforma. La siguiente tiene que ver con la parte de auditoría, que sea auditable, que genere informes, que pueda conectarse quizás con un 100 a mandar la información, que pueda generar un evento, digamos, tanto informativo, detectivo y correctivo en tiempo real. Y finalmente, el valor agregado. Todos queremos esto. Todos cuando hacemos una contratación, compramos un producto, buscamos un servicio, buscamos el valor agregado. ¿Qué más? ¿Cuál es tu diferenciador contra los otros productos que me están ofreciendo, que me ofrece? Y esas son las 7 características que recomendamos, en este caso CS Américas, que ustedes pueden identificar, no solamente para PowerTech Antivirus, que es lo que vamos a ver hoy, sino también para cualquier sistema de protección sobre esta plataforma que se vaya a instalar. Bien, bueno, estamos ya en tiempo, tenemos media hora de estar conversando en este caso, y vamos ahora a verlo en vivo, ¿verdad? Porque todo en las láminas PowerPoint se ve todo muy bien, pero es en vivo que nos interesa ver cómo funciona, cómo su ejecución, qué tan práctico es, y bueno, vamos a hacer una demostración con mucho gusto, preparada para que estar siempre a la altura de las expectativas de nuestra audiencia. Voy a quitar un momento el tema del video para que se vea mejor esta demostración y vamos a iniciar entonces la demostración de. Muy bien. Déjame iniciar acá. Muy bien. No sé si puedes confirmar, Ulises, si ves mi pantalla. Estoy en el emulador. Sí, ¿verdad? O Hernando. Sí, Miguel, sí se ve bien. Ok, gracias, perfecto. Muy bien, aquí estamos en nuestra famosa, digamos, antaño del emulador 5250. Estamos ya conectados en la plataforma, en este caso de laboratorio. Vamos a comenzar a ver lo siguiente. Si yo, por ejemplo, hago un chain ATR, que es un chain attribute, eso es un comando para ver, hay comandos de sistema operativo para toda la parte IFS. Este es uno de ellos. En chain attribute, le voy a dar F4. Aquí podemos ver que hay un atributo que tiene que ver con el cambio de atributo. Yo le doy aquí F4 y acá me aparece un campo que dice scan, ¿verdad? ¿Lo ven? Aquí abajito dice scan. Quiere decir que yo puedo configurar los directorios que yo deseo que alguna herramienta me le haga un scanning. Y de esa forma, con lo que les expliqué en las láminas de PowerPoint, de los valores de sistema, donde se activa el motor, digamos, de la configuración, acá yo voy entonces al detalle, ¿verdad? Decirle qué directorios yo deseo que el sistema pueda hacer scanning y eso yo lo puedo ejecutar para que sea efectivo. Muy bien. Una vez que hemos hecho ese tipo de trabajo y setear, digamos, los directorios que yo deseo que se haga un scanning, bueno, aquí estamos entrando en este caso de esta herramienta de protección de antivirus y podemos, por ejemplo, ver el tema de la huella, que yo les hablaba de la descarga de la huella. Yo puedo entrar y visualizar, por ejemplo, la última actualización que se ha hecho del sistema antivirus. Aquí estamos viendo un log que se acaba de ejecutar. Mientras estaba conversando su presentación, Hernán, yo estuve monitoreando si se había descargado automático. Y aquí se encuentra la descarga del .dat, que es como se llama en esta jerga del término de tema antivirus. Este es el código que 10163. Este es el código de la huella que tiene actualizado en este momento nuestro sistema de protección de antivirus. Si yo entro en la página de McAfee, aquí estoy en la página de McAfee, por ejemplo, en la página de McAfee, aquí voy a entrar, por ejemplo, en la página de todos digamos, los .dat que se han generado. Y yo podría buscar acá ese código que se ha generado dentro del sistema. Y aquí me muestran todas las fechas de actualización. Y aquí está, ¿ven? Aquí abajito está el código 10163. Aquí lo vemos aquí abajito. Y este código reemplazó el 10162 del 9 de noviembre a las 9:25.
De esa forma, digamos, automática, el sistema de antivirus de la plataforma IBMI se conecta con la página de McAfee y hace la descarga. Esto puede ser automatizado o también se puede hacer, digamos, de otras maneras también manual. Entramos acá en la parte de antivirus. Vamos a ver el proceso de, por ejemplo, vemos acá lo que sería el proceso de actualización, digamos, planificado. ¿Sí? Aquí podemos ver que podemos planificar tipo web, es decir, que el IBMI se conecte a la página McAfee, descargue la huella automático, pero bueno, en el caso que por políticas de la organización, y aquí estamos hablando de aquella característica, recuerdan que hablamos de la parametrización. Bueno, puede ser directamente el IBMI. Si este IBMI no tiene salida de internet por cualquier motivo de políticas internas, puede ser una descarga vía FTP o puede ser un pack que se coloca en el IFS y el administrador va y descarga de la página el punto DAC y automáticamente cuando se hace la descarga el sistema de antivirus es actualizado. Quiere decir que hay varias formas de poder hacer esa maniobra o ese trabajo. Aquí yo puedo colocar la planificación, los días que yo quiero que se haga automáticamente el proceso de descarga, la hora que lo va a hacer, el log que se va a generar. Como ven, hay una cantidad de parámetros que yo puedo colocar y esto me ayuda a hacer la parametrización de acuerdo a las políticas que tenga la organización. Vamos a continuar con este proceso y podemos aquí evaluar, por ejemplo, lo que sería el scanning, ¿no? El scanning planificado, por ejemplo. Yo pudiera entrar acá y mostrarles la opción de scanning planificado. Por ejemplo, acá podemos verificar este tipo de configuración. Y acá yo le puedo indicar qué directorio yo quiero que me haga el escaneo. Para este efecto de demo, yo voy a hacer un scanning del home, del IFS, donde se encuentran todos los directorios de trabajo cuando se crean en la plataforma IBMI, los perfiles de usuarios. Por lo general, se le crea también un home directory en esa plataforma. Y en este caso, para los efectos, voy a hacer un scanning seleccionando este directorio y también ya puedo omitir aquellos directorios que por la particularidad del negocio yo no quiero que se haga el escaneo. Puedo determinar si quiero que se haga un análisis heurístico, como aparece acá, que yo lo expliqué en el elemento anterior, lo que significa, lo puedo habilitar o no habilitarlo. Puedo colocar para que haga también análisis de macros, por ejemplo, un documento, un macro de Excel, como se aloja a nivel código malicioso, y puedo colocar también que se hagan scanning a nivel de archivos comprimidos, por ejemplo, que serían archivos .rar, archivos .zip. Puedo determinar que se haga la acción cuando se ejecuta una infección. Puedo identificarle que se haga una limpieza, pero en el caso de que no se pueda limpiar por X motivo, no esté la huella, o que sea, por ejemplo, un ransomware, automáticamente yo puedo colocar que se lleva un código que lleva un área de cuarentena o que sea eliminado inclusive. Como vemos acá, yo puedo tomar la acción de parametrización y puedo crear reglas dependiendo a cada directorio. Es decir, no voy a crear una regla específica general que me actúe de forma universal para toda mi configuración, sino yo puedo colocar una regla general y específica de reacción para cada directorio. Bien, dicho esto un poquito que vimos un poco una pequeña configuración y de la parametrización, vamos a hacer una demo de cómo el sistema de antivirus haría la reacción. Lo primero que vamos a hacer es descargar un virus, pero no se alarmen, es un virus, digamos, inocuo, es un virus eso es una página, vamos a ver acá un segundito. Okay. Esta es una página que se llama la EICAR. EICAR es el Instituto Europeo de Investigación de Sistemas Antivirus. Lo utilizan muchos fabricantes para hacer su testing. Ustedes pueden entrar en esta página y, por ejemplo, descargar digamos, un código falso positivo, vamos a llamar, de virus para ver cómo reacciona su organización y sus sistemas de virus, no solamente el IBMI, sistemas que tengan de protección de virus en su organización, lo pueden descargar de acá y pudieran hacer la prueba de lo que llaman pen testing, ¿no? Pruebas de penetración a nivel del sistema. Yo ya hice esa descarga, lo tengo acá ya listo como para hacer el envío, lo tengo aquí, estoy usando el famoso FileZilla, que es muy fácil para hacer transferencia. Y acá básicamente lo que voy a hacer es una selección de la descarga de mi escritorio de trabajo y lo voy a pasar al directorio Home Miguel de nuestro IBMI laboratorio. En este caso voy a hacer la transferencia. Ya está, ya tengo el virus
domado, quizás falso positivo, lo tengo ya en la plataforma VMI. Vamos a revisarlo acá. Voy a entrar acá en mi directorio de trabajo. WDKLNK. Y voy a colocar aquí, por ejemplo, el famoso /home, Miguel. Y aquí tengo los dos .zip que descargué de esa página EICAR, ¿no? Si yo le doy 8, fíjense lo que aparece acá que es muy interesante. Yo le doy 8, me dice que el objeto puede ser escaneado, pero tiene estatus required, ¿ves? Quiere decir que está esperando ser escaneado, no tiene un resultado. Simplemente está ahí colocado esperando que se le haga un escaneo para determinar si es exitoso o es fallido. En el caso que sea fallido, obviamente es una infección. Entonces, en este caso lo que voy a hacer como para la demostración, voy a ejecutar un proceso que ya saben que esto se puede hacer automático, puede ser planificado. En este caso lo vamos a hacer, digamos, on demand, bajo demanda. Vamos a hacer la ejecución de ese sistema de scanning. Aquí lo acabo de ejecutar. Se está haciendo la ejecución del trabajo, ¿sí? Vamos a ver acá los mensajes. Y acá me dice que ya hubo una respuesta. Yo puedo entrar acá en los códigos de mensaje y determinar el tipo de respuesta que hubo el sistema antivirus. Aquí me dice que hubo una infección, otra infección. Aquí muestra el mensaje que hubo una infección de estos dos códigos y fue llevado a la zona de cuarentena. El sistema de antivirus detectó en el scanning que ejecuté y puedo entrar acá en la opción correspondiente de cuarentena y ver cómo me ha trasladado esos dos objetos al área de cuarentena que aparece acá. Y en este caso, como ya vimos, se puede parametrizar, se puede colocar también que sea eliminado. Vamos a darle 8 para ver el cambio. Vamos a avanzar página. Y aquí vemos la diferencia. Aquí aparece que se encuentra fail, ¿verdad? Que fue un error. Quiere decir que ese es un código malicioso y es lo que yo les hablaba en aquellas láminas de PowerPoint, que el sistema operativo detecta que ha sido escaneado y aparece una respuesta y aparece el atributo que el objeto se encuentra, digamos, infectado y fue fallido, el escaneo no fue exitoso. Y eso es muy importante porque acá puede ocurrir que por acción o omisión yo quisiera mover este objeto que ya está digamos, infectado, moverlo a otro directorio porque soy un administrador y tengo acceso, desconozco qué fue lo que ocurrió, intento moverlo y el sistema de antivirus me lo va a bloquear porque hay una ejecución en tiempo real de detección de la protección de los atributos de los objetos que están en el directorio. Y como ya está marcado como fail, ya no te lo deja mover, ya eso queda permanentemente colocado en cuarentena para tomar la acción, quizás esperar que baje la huella correspondiente, volver a correr un scanning para hacer la corrección y moverlo otra vez al directorio de tipo de trabajo. Como ven, es muy sencilla la operación, es muy fácil el proceso. Una vez que se parametriza, todo corre, todo totalmente automatizado. Prácticamente no hay que estar haciendo nada, sino básicamente es monitoreo, revisar los logs. Obviamente te aparecen unos logs tanto a nivel de código de mensaje, pero también podemos ver log a nivel de documentos. En este caso del IBMI, y aquí podemos ver acá los scanning que se han ejecutado como documentos permítame un segundo, como documentos en el directorio. Permítame un segundito para ver si podemos ver acá el mensaje. No aparentemente me lo limpió y ya, aquí están los dos códigos de error de los códigos maliciosos que fueron identificados y esto me lo va colocando dentro del sistema, en este caso IFS, en este directorio, me coloca todos los logs que se encuentran disponibles y lo puedo colocar acá, se puede enviar a un 100 sin ningún problema y ahí se pueden generar las alertas correspondientes. Hay una interfaz muy interesante que también tiene el producto, que es una interfaz también gráfica, que que estamos viendo acá, que se llama Insight. Esta interfaz Insight, por ejemplo, aquí estoy viendo la última actualización que tuvo la huella. Te movemos aquí que es el código 10, ¿ven? Dice código 10163. Pero lo bueno de esta interfaz que ofrece Health System, que no solamente para el PowerTest antivirus, sino que por medio de esta solución llamada Insight Gráfica, puedo administrar todos los productos que se encuentran dentro de la solución de Health System. ¿De acuerdo? Aquella lámina que les comenté,
que habían varios productos de la solución. Bueno, aquí desde acá mismo yo puedo entrar a otro producto de la solución y es la llamada sinergia que les hablaba, ¿no? Yo puedo entrar acá, por ejemplo, a otro producto de la suite. Por ejemplo, acá puedo entrar al Exit Point Manager, que tiene que ver con el perímetro de red de la plataforma, y desde acá mismo poder hacer una selección del... Aquí ya está abriendo la selección para generar una gráfica. Por ejemplo, aquí puedo colocar acá los últimos 30 días y ver una gráfica en tiempo real de cómo está mi proceso, digamos, a nivel de entrada y salida de comunicación de la plataforma IBMI, por ejemplo, los rechazos que tengo de FTP. Es decir, que no solamente esta solución me permitiría monitorear toda la parte de antivirus, sino que también yo pudiera hacer una revisión y un monitoreo de toda la suite de productos de la plataforma y crear esa sinergia en la solución. Vamos a hablar ahora, para terminar me quedan un par de minutos ya para terminar, vamos a hablar lo que les decía del valor agregado. El valor agregado que ofrece este producto tiene dos valores agregados muy interesantes, que son los siguientes. El primero tiene que ver con la integridad del sistema operativo. Como bien saben, hay un dominio en los objetos, un dominio de usuario y un dominio del sistema. Y muchas veces, en los momentos de restauración, si son permitidos por los valores del sistema, se pueden hacer, digamos, violaciones a nivel del dominio del sistema operativo o violaciones a nivel de firma al nivel de los objetos. Yo puedo, por medio de esta herramienta, puedo hacer, por ejemplo, una verificación de mi integridad a nivel de objetos en sistema operativo. No solamente a nivel de virus, sino ya estamos hablando de la integridad del sistema operativo a nivel de objetos y librerías. Yo puedo entrar, por ejemplo, en esta opción y ver la opción para ver la parte de integridad de objetos. Aquí ya no estamos hablando ya de lo que sería el IFS, aquí estamos hablando ya del complemento, ¿verdad? Lo que sería la librería del sistema operativo. Por ejemplo, colocamos esta tarea que pueden crear diferentes nombres. Y aquí puedo colocar qué librería yo quiero escanear, qué librería quiero monitorear, si quiero chequear la firma, si quiero chequear problemas de dominio a nivel de integridad del sistema operativo. Esto aplica mucho, por ejemplo, para aquellos clientes que están migrando de la versión del nivel 30, nivel 40 del Q-Security. Por ejemplo, el nivel 40 tiene una protección a nivel de integridad del sistema operativo que no tiene nivel 30. Ustedes pudieran correr esta opción para poder monitorear los problemas de integridad y poderlos planificar. Aquí aparece una prioridad, como ven, una prioridad. Esto corre con una prioridad muy baja. Y esto es lo que les hablaba de que hace un mínimo efecto en el performance del sistema operativo. Yo aquí les voy a mostrar un ejemplo de una ejecución que ya había realizado. ¿Sí? Y aquí aparece un error a nivel de integridad del sistema operativo. Aquí yo corrí este proceso, lo corrí ayer, y aquí están estos objetos que tienen una violación a nivel de dominio del sistema operativo, posiblemente una restauración que permitió que estos objetos se restauraran en el dominio system del sistema operativo. Ya para cerrar, hablemos un poco del segundo valor agregado, que tiene que ver con la parte de correo. Sabemos que en la plataforma IBMI yo puedo activar el servicio SMTP, ¿verdad? Y usar el IBMI como un servidor tipo correo y usar este protocolo para el envío de correo. Entonces, el virus puede irse por un correo desde el IBMI. Entonces, en esta solución de antivirus tenemos otra, digamos, valor agregado que tiene que ver con la posibilidad de poder detectar códigos maliciosos en el proceso del QMSF usando el SMTP. Simplemente acá, entrando por esta opción, yo le voy a decir si quiero que se active el scanning del SMTP y le puedo decir simplemente la acción, que la acción sea hacer un forward de ese correo a un buzón de seguridad de información, por ejemplo, o que lo elimine de forma automática y evitamos que la propagación salga de la plataforma IBMI por un directorio que esté infectado y que se genere un correo con una infección, un código malicioso en esta plataforma. Muy bien, bueno, ya con esto era la demo que estamos presentando para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que se haya generado. Y bueno, aquí le devuelvo el pase acá a Ulises con mucho gusto y abierto cualquier inquietud que se pueda presentar y mucho gusto por participar en esta sesión. Adelante, Ulises, te doy el pase.